Ok, so resulta que Nuevos Trapos es el último álbum del super rapero productor español argentino Dano Danilo. No hace falta una larga introducción. Si cliqueaste aquí, sigues el canal desde hace un buen rato, es probable que ya estés familiarizado con el sujeto, ¿no? Que yo creo que se ha ganado su puesto como el rapero productor definitivo del rap hispano. Claro, todo tiene su óptica, su ángulo, todo puede torcerse según el antojo de la narrativa que desee plantearse, ¿no? Si hablamos del mainstream, de personas con una pegada internacional fuerte, quizás Dano aún no ocupa esa posición, ¿no? Pero la influencia en esas personas la tiene. Como prueba Duki en este disco, como prueba Duki en El hombre hace planes, Dios se ríe, ¿no? Así que yo creo que él es el sujeto definitivo, ¿no? Si nos vamos al mundo anglo, la conversación es más compleja y tiene más capas y matices y grises, ¿no? Quizás hoy por hoy ese rol lo ocupa The Alchemist, pero conviene pensar si The Alchemist realmente tiene la relevancia como rapero, eh, como la que tiene como productor, ¿no? Yo creo que no. A ver, Kanye ya no ocupa esa posición, ya está gaga, ya se le fue el tren, ya Kanye no es lo que era, no. A mediados de los 2000, a mediados de la década del 2010, no. Pero bueno, volviendo a Dano, este es un disco que ha despertado debates necesarios, ¿no? Para la sana discusión musical, ya que hay gente cayéndole a palos por un lado por el hecho de que no es tan propositivo, no es tan refrescante, no tiene las mejores barras de Dano, no tiene la mejor conceptualización como puede ser un istmo, no está tan cerrado, bla 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 bla, y hay muchos puntos válidos de ese lado, ¿no? Todo es según el color del cristal con que se mire, como dijo Rubén Blades, que también es justamente referenciado en este disco. Y a ver, bajo el contexto de la obra de Dano, que es lo que nos compete en la reseña de hoy, el disco, la verdad, se queda corto, a medias. No es lo más sobresaliente de su carrera por el síndrome de la grandeza. Lo que yo llamo el síndrome de la grandeza. A ver, esto es una rareza total y bueno, es digamos un elogio para el autor, ¿no? Porque un Miles Davis post Kind of Blue, post In a Silent Way, post Bitches Brew, digamos, en su última era creativa, cuando ya estaba coqueteando con el hip hop, con baterías electrónicas, en ese proyecto con Easy Mo Bee, todo lo que él hiciera se iba a quedar pequeño en comparación y siempre iba a vivir tras la sombra de él hizo Kind of Blue y él hizo esto para el jazz modal y él hizo esto para el jazz fusion y no llegas como a esa expectativa, ¿no? Es difícil. Lo mismo un Lil Supa, que ya está totalmente consagrado. Siempre va a estar la sombra de un serio, de un Yeyo respirándole en la nuca como esto que hiciste no está a la altura. Y es totalmente natural, totalmente humano que no esté a la altura. Pero que no esté a la altura de las obras maestras supone que es un proyecto descartable, desechable. Depende del caso. En esta ocasión, no. Nos topamos con varios palos, con varios temas memorables que no creo que vayan a quedar en el olvido en cuestión de meses porque la verdad, al nivel de mediocridad, ninguno llega. Sí hay alguno que otro featuring desagradable, pero el tejido del disco está bien trabajado a grandes rasgos, ¿no? Y como les digo, todo es contextual. Estamos hablando de Dano, ¿no? El tipo que tiene tantos discazos en la espalda, Braille, Ismo, El hombre hace planes, bla, bla, bla. Si este fuera un disco hecho por Duki, claramente fuera el mejor disco de la obra de Duki. Si este fuera un disco hecho por Babi, claramente fuera el mejor disco de Babi. Y así pudiéramos seguir con los ejemplos porque Dano rompe con el común denominador y por eso es el rapero productor definitivo de habla hispana, ¿no? Ahora, finalmente aterrizando en lo que pasa en este disco, yo lo siento en definitiva como un primo hermano de El hombre hace planes, Dios se ríe. Ya que ese disco, ese mixtape, se rige por dos tónicas estéticas en específico, dos maneras de aproximarse a la música y dos grandes inquietudes de Dano. Está el rap de la mata, que se expresa en dos grandes matices, digamos, el boom bap y el drumless. Ese rap muy rústico, ese rap análogo de MPCs, de SP1200, ese rap granulado con ese polvo, ¿no? Que se expresaba en los primeros temas del hombre hace planes, Dios se ríe, como La Base, aquel featuring genial de Joque, bla, bla, bla.
Y luego, lo que fue mi parte favorita del Hombre hace planes, Dios se ríe, es ese rap con fuerte herencia de la música melódica negra y la música negra estadounidense en específico de los 70s y los 80s. Es decir, caló mucho la influencia del R&B, mucho la influencia del jazz fusion, mucho la influencia del jazz rock, que sabemos que es una fascinación de Dano, ¿no? Si lo llevamos siguiendo desde hace un buen tiempo, ¿no? Y eso queda evidenciado en la espacialidad de las armonías, en la selección de texturas, en los sintes, en las guitarras. Y digamos que esas dos grandes paletas siguen estando presentes en este disco, que puede ser vendido como un LP, como un álbum de estudio, guacho guacho, pero yo lo siento en espíritu muy cercano a esa esencia mixtapera del Hombre hace planes, Dios se ríe, que quizás no hay interludios a cada rato, gracias a Dios, de Danilo, saca el disco, pero en el espíritu colaborativo, ¿no? Se siente como un proyecto muy celebratorio, hablando de nuevos trapos, un proyecto de celebración, de reconocimiento de estatus, de influencia, de relevancia. No son gratuitos los featurings de Duki, de Mirnico de 01, de HD Perra, bla, bla, bla. Entonces, sí se siente como un showcase. Eso es muy hip hopero de toda la vida, como flexeando. Este soy yo, estas son mis conexiones, este es mi sonido, esta es mi escuela, esto es lo que yo he desarrollado. Y una celebración de lo que se ha logrado y alcanzado, vuelvo y repito. Ok, teniendo en cuenta esos dos matices, para mí el más interesante en este disco sigue siendo esa paleta nocturna, esa paleta R&B, esa paleta jazz rock, esa paleta que queda presente en temas como Ley de Murphy, en temas como Mark Ruffalo, ¿no? Queda presente en ese par de temas en específico. En Corazón también, con Babi, se acerca a esa paleta y es bastante agradable. Es decir, cómo están ornamentadas las instrumentales es precioso, es un delirio, y el sentido curatorial Dano sabemos que lo tenía muy bien desarrollado y eso sigue estando presente acá. Son beats preciosos, preciosos, muy lindos. Luego, por esa otra línea de la mata, ¿no? De lo rústico, de esos drum breaks polvorientos, ¿no? Más resecos que el codo de un hombre que no se ha hecho humectante, ¿no? Bueno, tenemos como ejemplo temas como Super Deportivo, como Never Sleep, y también temas de rap bastante que se sienten muy nostálgicos, ¿no? Que nos llevan par de décadas atrás, como por ejemplo Nazaret con Benny the Butcher, bla bla bla. Para mí el beat más flojo de todo el disco es el de Never Sleep con Crime Apple. Se siente muy rígido, muy inocuo en general para venir de Dano, y no creo que justifique su presencia, ¿no? No me atrevería a decir que se siente genérico, pero sí muy similar y cómodo a la paleta Crime Apple, a la paleta Griselda, a esa paleta estereotípica a la que ya muchos nos hemos acostumbrado y estamos hasta un poco fatigados, ¿no? Ahora, el verso de Crime Apple, el juego de palabras y sobre todo el coro de Dano está agradable en Never Sleep, lo diré. En Super Deportivo sí me gusta el drum break. Ese drum break cargado de polvo, ese drum break muy rapero está muy bien trabajado. Desde la mezcla, desde las texturas, desde la impresión estética, está cool, chévere. Ahora, que si hay una novedad en discurso, en la aparición de Il Pequeño, en la aparición de Ergo Pro, si esto es un balde de agua fría, si le van a dar la vuelta a la tortilla, no. Es un disco de Dano, siendo Dano, muy cómodo, extremadamente cómodo, hablando sobre que tiene un osito de Polo Ralph Lauren tejido en la franela, en la remera de Ralph Lauren, y bueno, es Dano. Y conviene pensar si es necesario un cambio radical a esta altura de su carrera, porque es un tipo que ya llegó a un periodo de plena madurez artística y digamos que ya su personalidad artística está cerrada, está sellada. Que sí, puede hacer algún otro experimento, que puede salirse de los moldes, que puede traer a un featuring interesante, que hizo algo genial con Glucito, con Duki en el otro disco, que hizo un tema precioso con Dante Spinetta y en Con Billetes, que hizo un tema precioso con Juicy Bey en Susurrar. Sí, pero digamos que ya es bastante predecible como el arco de Dano en cuanto a lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Y eso queda claro en este disco, ¿no? Que es primo hermano de El Hombre hace planes desde mi criterio. Ahora, hablando sobre los invitados, la gran mayoría son bastante gratos, la verdad. Si yo tendría que hablar de alguno prescindible, ese tiene que ser el de Babi, ya que
Sí, considero que mancilla un poco el atractivo del tema, ¿no? Ya era un tema muy bonito desde cómo se venía construyendo desde la estrofa de Dano, desde la producción, y la verdad Babi no hace nada vocalmente o en cuestión de composición lo suficientemente interesante como para ganarse su puesto acá, considero. Ahora, hablando de sorpresas, eh, para mí uno de los mejores feats del disco es el de Duki. O sea, así, listo. El tipo está rapeando en este tema. O sea, dices The Last Dance y no hablo de los Bulls. Sentí que vi tu cara en mi vaso de Johnny Blue. Del piso 31 veo los pájaros de luz. Quiero ser tu mesías, pero no aguante la cruz. Ojo, que esta es una de mis líneas favoritas del disco. Sí, de Duki. Fui por el caramelo y me enredé en ese envoltorio. Genial. El drama se hizo Biggie, cómo no va a ser notorio. Y por ahí continúa y continúa, ¿no? Y es lo que te digo, es la capacidad de Dano como productor y curador de sacar lo mejor de sus colaboraciones. Y el caso más evidente es el de Duki, que, bueno, si siguen el canal desde hace un rato sabrán que no soy nada amigo de su discografía, en específico la de Duki. O sea, cuando Duki salga de su burbuja, Kids Trap, Dale Play, colaboraciones de Mike Towers y Eladio Carrión y traiga un buen productor como Dano para que le haga un trabajo de inicio a fin, ahí ya podemos empezar a hablar de una discografía sana, ¿no? Por parte de Duki, pero hasta que eso no pase, bueno, nos aferraremos a featuring como este, que la verdad me parece precioso. Y anclado a toda la atmósfera, la esencia de R&B, el coro de Lua de Santana me parece uno de los grandes aciertos del disco, definitivamente. Luego, a la par de ese, sí, del feat de Duki, otros grandes feats del disco considero que son, por ejemplo, el de La Blackie, que si nos ponemos a analizar desde lo técnico, ¿no? Desde la ciencia de la rima, el de La Blackie es uno de los featurings menos fastuosos, ¿no? Es bastante sencillo, pero lo que impacta es el storytelling, ¿no? O sea, digamos que vive más el espíritu de Tupac que el espíritu de Mef Doom, ¿no? Pesa la historia sobre la técnica y la complejidad y los rhyme schemes, ¿no? Y eso es bastante agradable, ¿no? Es demoledora la historia que ella cuenta, se ancla bien a la emoción de la instrumental. Para mí la Blackie se come a Dano en este tema definitivamente, y ya se está convirtiendo como la norma en sus apariciones de los discos de Mesen, ¿no? Recordemos su aparición en Me Muevo con Dios de Cruz Cafuné, donde para mí aplastaba totalmente a otros tigres como por ejemplo West Saigon. O sea, West Saigon totalmente olvidable, me disculpan los de Mesen, pero totalmente innecesario en ese disco. Mientras que la Blackie, mierda, buen feat. Lo mismo pasa en este disco. Otros featurings que están a la altura para mí, Mark Ruffalo es una belleza de tema, donde para mí el que destaca es H de Perra por el juego de palabras. Quizás con Mir Nico pasa lo mismo que decía con Dano al inicio de la reseña, ¿no? Que ya el peso de la grandeza es un problema para Nico. A Nico siempre le va a estar respirando en la nuca el Espinitas Intenso, ¿no? Y él mismo cuando hizo la tier list acá, lo posicionó como su mejor disco, lógicamente, ¿no? Creo que no hay mucha discusión en ese aspecto, ¿no? Igual es un featuring agradable, lo mismo que el de 01, y bueno, a grandes rasgos es una celebración del rap argentino, punto y aparte. Y luego, para mí desde lo lírico, los puntos más interesantes de Dano son los últimos temas, ¿no? Dupont Dreams, Sierra Lima, donde habla un poco del viaje del héroe, la posición que ocupa, de lo que le costó llegar, una suerte de celebración. Y ahí la verdad me agrada bastante él como rapero, como compositor, desde el lápiz. Ahora, hablando sobre otros featurings de importancia, está el de Benny the Butcher. La primera vez que yo lo escuché, sí, me dio un gusto a poco, me pareció irrelevante en comparación a otros featurings. Y luego ya volviendo un par de veces más al disco, lo encuentro de agrado, ¿no? No me parece, como dice una gana argentina, al pedo, gratuito, porque sí. Y me pareció un beat bellísimo, ¿no? Esas cuerdas, esa impresión bastante nostálgica, melancólica de aquel rap, probablemente de los 90, de inicios de los 2000, bla, bla, bla. Muy agradable. Así que sí, ese sería el saldo de nuevos trapos para mí. Es un disco que lo recibo con gratitud, no si nos desprendemos de la idea de que está en la sombra de Ismo, en la sombra del hombre hace planes, en la sombra podemos apreciar lo que nos ofrece, ¿no? Quizás a algunos les fatigue la redundancia en discurso, la redundancia en ideas de producción, en la persecución, en las inquietudes estéticas de Dano. Sí, no le da la vuelta a la tortilla, no es una innovación total para su obra,
pero a fin de cuentas son temas bien hechos y me agradó sobre todo, vuelvo y repito, esa faceta de temas como Ley de Murphy, Notorio, Mark Ruffalo, DuPont Dreams, Sierra Lima, bla bla bla. Yo lo recomendaría y a fin de cuentas va a ser uno de los hitos del rap hispano de este año. Lógicamente pasa la mayoría de veces que un Dano, que un Lil Supa dropean algo, ya es la norma. Y sí, lo recomendaría. Nuevos trapos de Dano. Por todo lo dicho en esta reseña, le haría una puntuación de un 8 de 10 a este álbum. Si les gustó este contenido, nada, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. En la descripción están los links a nuestras redes, Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, comunidad de Patreon, playlist de Spotify. Absolutamente todo está ahí abajo. Los quiero, cuídense y chao.